This call is now being recorded. Buenas noches, vamos a presentar la actividad 3 evaluativa, que es el documento escrito sobre soluciones empresariales. Junto con mis compañeros John Jairo Jacome, Daniela Ortega, quien les habla Daniela Ortega, y Laura Pavón. A continuación les vamos a dar un breve sobre las teorías básicas de estadística. Las tablas de frecuencia. Tabla de frecuencia corresponde a una agrupación o clasificación de los datos, con el fin primordial de determinar la frecuencia que se repite el atributo o valor que toma la variable. Los atributos. Esas características se expresan también mediante palabras. El término se emplea habitualmente para distinguirlo de la palabra variable o característica cuantitativa. Un ejemplo de esto sería el sexo, el estado civil, la profesión o cargo, la ocupación o aficiones, los estudios realizados y otros más. También se permite clasificaciones múltiples, ya que una persona puede tener preferencia por más de una opción. Por ejemplo, las marcas de un producto o deportes de práctica. Tabla número punto 2. Por ejemplo, aquí vemos las marcas, los fumadores y el porcentaje. Tabla 2.3, la clasificación de empleados de una empresa según el estado civil o sexo. Las variables. Estas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas son todas aquellas que admiten únicamente valores enteros y las continuas aceptan valores fraccionarios. La variable discreta, en la elaboración de una tabla de frecuencias para variables discretas y continuas se utiliza una serie de símbolos con los cuales hay que familiarizarse, ya que continuamente se emplearán. Sería X igual es una manera de simbolizar el valor de cada observación. M es el número de valores que toma la variable en una tabla de frecuencia. La variable continua recibe el nombre de número de marcas de clase o número de intervalo. N corresponde al tamaño de la muestra. N minúscula corresponde al tamaño de la muestra y N mayúscula es el número de elementos que tiene una población. FI o NI se denomina frecuencia absoluta, que corresponde al número de veces que se repite cada valor de la variable o dentro de los intervalos determinados de los límites determinados. FI sobre N o H es la frecuencia relativa entendida como los cocientes entre el valor de una determinada frecuencia absoluta y el total de observaciones. FI o NI, frecuencia absoluta acumulada, la cual se determina si desea saber el total de los datos u observaciones, desde el origen hasta el valor total. HI, frecuencia relativa acumulada, se obtiene en forma análoga o la frecuencia absoluta acumulada. También la suma de la frecuencia absoluta de este caso N. La frecuencia relativa es el número de fraccionarios. Así, FI, N y E. La suma de la frecuencia relativa será igual a 1. El último término de la frecuencia absoluta acumulada es igual al total de observaciones, en este caso N. El último término de la frecuencia relativa es igual a 1. Variable continua. Corresponde a aquella variable que admite fracciones que resultados de aplicación de al símbolo más es mismo que toma la variable cuando los datos se encuentran sin agrupar. X mínimo es el valor mínimo que toma esa variable. Rango igual a recorrido es la diferencia entre el valor máximo y mínimo que toma la variable. X más menos X mínimo, M. El número de intervalos o marcas de clase. Es un valor que en algunos casos se toma por conveniencia o por la información que ha venido presentándose en esa misma forma.
C o I es la amplitud del intervalo y no necesariamente debe ser constante. Aquí podemos ver la psicología de la variable continua. Las gráficas con aplicación en la teoría estadística. En el desarrollo de la estadística se emplean algunas gráficas que ayudan a visualizar y explicar mejor las tablas, el contenido de las tablas. Estas son diagramas de frecuencia, histogramas, polígonos y ojivas. El diagrama de frecuencia, se utiliza para presentar las variables discretas por medio de las líneas verticales cuya altura es dada por los Aquí, como podemos ver, se muestra en la gráfica 2.1 el diagrama de frecuencia, que es igual a X. Como se puede observar en las gráficas 2.1 y 2.2, estas son utilizadas en un par de ejes cartesianos. En el eje horizontal o abscisa se señalan los distintos valores correspondientes a la variable discreta, y en el eje vertical u ordenada las frecuencias absolutas, relativas o las acumuladas. Cada valor de la variable con su correspondiente frecuencia constituye una pareja que se señalará en el plano mediante un punto desde los cuales se traza las líneas verticales o horizontales, que en conjunto conforman las gráficas denominadas diagramas de frecuencia. Los histogramas, polígonos o ojivas, esas gráficas se utilizan para presentar una variable continua. Los histogramas de frecuencia, su elaboración requiere que la amplitud del intervalo sea constante. Se compone de barras o rectángulos unidos, levantados sobre su base o abscisa. Su ancho está dado por el intervalo de clase y su altura por la frecuencia absoluta o relativa. En la gráfica 2.3 podemos ver cómo es el polígono. Este se dibuja sobre el histograma o aparte, si así se desea. En el primer caso, cuando se dibuja en el histograma, se unen los centros superiores en cada barra o rectángulo. En el segundo, que se hace aparte, se unen los puntos de intersección de la abscisa, correspondiente a la marca de clase y la ordenada, frecuencias absolutas o relativas. Cuando la distribución es simétrica, el polígono toma la forma de una campana denominada generalmente de Gauss, ya que los valores de las frecuencias absolutas y relativas equidistantes a un valor central son iguales. Aquí, como podemos ver en la gráfica 2.5, nos muestra un polígono de frecuencia. La ojiva. Esta se construye utilizando las frecuencias absolutas y relativas acumuladas y se aplica para obtener soluciones en aquellos problemas donde hay necesidad de aplicar los percentiles. Gráfica 2.6, una gráfica de ojiva. Ahora vamos a ver las gráficas utilizadas en los informes. Las gráficas presentadas anteriormente, diagramas de frecuencia absoluta y relativas acumuladas, histogramas, ojivas y polígonos de frecuencia, se aplican comúnmente en el desarrollo de la teoría estadística. Cantidad de ellas
Por lo general se utilizan para visualizar mejor la información que aparece en las tablas. Estas en un informe se recomienda que se hacen primero va el texto y luego acompañada de la gráfica, como procedente eficaz en el análisis y la interpretación de información. Gráfica circular o de pastel. Recibe este nombre por su forma que permite visualizar los componentes de una totalidad si se utiliza para mostrar la relación entre las partes y el todo. Estas gráficas, como lo dije anteriormente, que son las gráficas que más se utilizan en los informes, como la gráfica de barras o columnas y las gráficas circulares y de pastel, son muy importantes ya que son las que más utilizamos para la presentación de datos y las que más se pueden utilizar en nuestros informes de seguridad y salud en el trabajo. John Jairo, por favor, ¿cuáles son las gráficas de barras o columnas? Ya. Bueno, las gráficas de barras o columnas se utilizan para comparar elementos individuales o para mostrar cambios fuera de tiempo. Cada barra o columna representa un elemento en una serie de datos. La gran ventaja de estas gráficas es permitir gráficas de barras o columnas. Se utilizan para comparar elementos individuales. Para permitir representaciones tanto de características cualitativas como las cuantitativas. Estas gráficas se comparan de un conjunto de rectángulos verticales u horizontales, cuya longitud será proporcional a la frecuencia o a las magnitudes correspondientes. Todas ellas deberían tener el mismo ancho y cuando éstas se encuentran separadas deberán tener la misma distancia de separación. Cuando se utilizan barras, existen varias formas de representación, ya que pueden ser simples, compuestas y se emplean para representar características cuantitativas o cualitativas, como se muestra en la tabla 2.12 y en la gráfica 2.8. Aquí podemos ver que en la tabla 2.12 los valores miles de millones en la forma de pago de 10 establecimientos comerciales durante un fin de semana en la ciudad. Forma de pago, están las formas de pago, están cheque, efectivo, tarjetas de crédito. Tenemos lo que es la jornada, mañana, tarde y noche y el total. Diagrama en una escala. El término de diagrama es muy amplio y puede abarcar varias clases de gráficas. En este caso son representaciones bastante sencillas en las que se trata generalmente sobre una base común lineal de longitud proporcional a las cantidades que se desean mostrar. En muchos casos la gráfica lineal se puede elaborar utilizando rectángulos sombreados, cada parte en forma diferente, donde la longitud total deberá representar el 100%. En la gráfica 2.8 tenemos las formas de pago de miles de millones en 10 establecimientos comerciales. Tenemos el valor en millones en la forma vertical y la forma de pago en la forma horizontal, como lo vemos en la gráfica. Los colores mañana, tarde y noche, y ahí vemos el comportamiento de los valores. Aquí podemos ver en la gráfica 2.9 el diagrama de una escala, donde tenemos horizontalmente el mercado, la plaza de mercado,
los supermercados y las tiendas, el comportamiento de en este caso, los canales de venta. Y podemos ver horizontalmente, como es un momento, los comportamientos. Los pictogramas. Es un método restringido a la representación de relaciones simples con el fin de eliminar la comparación entre objetos de tamaños diferentes, pues en la mayoría de los casos distorsiona la realidad. Se acostumbra a representar un valor unitario por un símbolo del cual describe la magnitud en cuestión, repitiendo ese símbolo típico un número adecuado de veces hasta alcanzar el valor total. Sin embargo, es necesario colocar a continuación la cantidad o el valor total. El valor que se va a representar viene acompañado de una figura con valores dados indicando el valor correspondiente a cada una de ellas. Siempre que elabore un pictograma se debe tener presente que esa figura explique por sí misma la característica que se quiere representar. Se aconseja no utilizar dimensiones, volumen o tamaño del símbolo. Además, se debe procurar dibujar únicamente el número apropiado de símbolos o figuras, dependiendo de la cantidad que se va a representar. De esta manera, la visión global del problema para evitar expresar. La gráfica de líneas corresponde al tiempo, horas, días, meses. De ahí que se emplean estadísticas temporales o de tiempo donde cada línea representa una serie de variables. En resumen, se podrá afirmar que son líneas que representan una o varias variables, pues por el cual permite describir los cambios o variaciones. Esto sufre varios hechos durante un periodo determinado, en el eje horizontal o abscisa. Ahí pues se señalan los periodos de tiempo y en línea vertical u ordenada. Ella cuenta los valores en cantidades correspondientes. Escuchar los valores, las variables se desean representar cuya intersección permite ubicar un punto y luego unirlo mediante una línea poligonal, reflejando las variaciones que ocurren en algunos periodos. Esto se denomina como línea aritmética. Lo que ambas escalas que muestran son cambios aritméticos o porcentuales. Son de igual magnitud, pero es necesario tener en cuenta que la longitud sean iguales. Entonces, pues hay que tener mucha atención en ese caso. En los cartogramas se considera muy expresivo porque ellos permiten deducir fácilmente las características de la región o de todo el país, así como las diferencias que pueden existir entre ellas. Generalmente se emplea para visualizar información estadística, carácter descriptivo, por medio de mapas que contienen figuras, símbolos o cualquier otro elemento que corresponde a una información. Por ejemplo, lo que se observa como todos los días, la televisión, los periódicos, el estado del tiempo, o en su efecto ahorita pues con el tema de la pandemia como ha avanzado. Las gráficas de Gantt, bueno, aquí vamos a continuar con la gráfica de Gantt, perdón. En muchas empresas es dispensable la utilización de esta valiosa herramienta gráfica, en la que se establecen diferentes etapas de trabajo pues para ejecutar el mismo tiempo. Esto toma un periodo establecido, señalándole la cantidad a realizar. Esto permite saber si se está cumpliendo lo establecido. Por el contrario, algunas de ellas se encuentran retrasadas. Aunque hoy en día esto se ha modernizado mucho, y esto presenta una utilización y se distinguen varias clases de gráficas. La gráfica del avance de trabajo permite visualizar cómo se avanza en la ejecución del trabajo basado en un plan. En algunos casos esto permite trasladar estos recursos a aquellos que presentan retardos o demasiado avance en la ejecución. En la gráfica de trabajo de los obreros y máquinas, como su nombre lo indica, permite hacer control del obrero por máquina. Eso es como en todo proceso que se desarrolla tanto en el volumen de trabajo
como en el aprovechamiento del tiempo, que se ha indicado que se debe llevar a cabo en periodo determinado. La ejecución del hombre pues con la máquina, incluso la máquina lo que le está aportando en tiempo al hombre. La gráfica del programa de trabajo visualiza el tiempo utilizado y la tarea por realizar, haciendo de esta manera mucho más equitativo la ejecución de los diferentes procesos, evitando la presentación de algunas inactividades, tiempo y recursos en el desarrollo de algunas operaciones o en el trabajo en general. Aquí les vamos a hablar del diagrama de dispersión. Es más conocido como nube de puntos. Se usa para mostrar relación que puede haber entre dos variables o series de datos. Esto aplica mucho en el análisis de regresión y correlación, que se verá más adelante como una práctica para determinar y analizar la línea que mejor se ajusta a un conjunto de puntos. ¿La compañera Laura me va a aportar algo? Bueno, también tenemos lo que es la gráfica en forma de anillo, que es en algunos casos se utiliza para la relación en las partes del todo. Es diferente del gráfico circular, pues se permite visualizar más de una serie de datos. La gráfica en forma de radial, que con poca frecuencia se utiliza para comparar alguna serie de datos con la que la muestra en la línea se ubica alrededor del punto central que indica el comportamiento de cada una de las series. Los heterogramas, que se pueden considerar como un conjunto de dos pruebas fotográficas o los dibujos destinados a observarse a través del estereoscopio en una representación tridimensional de una figura sobre una superficie plana. Y las gráficas que utilizamos como cuadros o triángulos, como su nombre lo indica, son gráficas en cuya representación se utilizan cuadrados y triángulos. Su elaboración requiere de cierta habilidad para determinar el área de la forma correcta, poniendo las figuras en vez de juxtaponerlas. De todas las formas, la visualización de la forma no es tan clara como debe ser el objetivo de la graficación. Entonces, de la parte del taller teníamos un desarrollo, como lo vamos a dar, que en el punto 1 está que en una empresa la selección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso se les solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes presenta una tabla de frecuencia. Entonces, cada uno de los trabajadores cada uno de los empleados dio la edad de los hijos de ellos. Realizamos unos datos no agrupados. El primer paso que vamos a hacer es organizar los datos. Los organizamos de tal forma que estén organizados de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, de menor a mayor lo vamos a organizar y el recuento, esta parte, en la parte inferior, da como recuento 70, o sea que ese sería el total de la muestra. Seguido de eso, el segundo paso sería la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias sería el elemento, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En el elemento tenemos los elementos que son los 10 años de los niños. Entonces, el recuento de los niños, las edades, en la frecuencia absoluta tenemos las veces que se encuentran en el rango de edades, el reconteo, siendo el mayor número el 10 con 5 años y el menor número el 4 con 8 años. Después enfrentamos una frecuencia relativa, que sería el valor de la frecuencia absoluta sobre el valor total de los empleados. Y después tenemos una frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia relativa, de la frecuencia absoluta con el anterior valor. ¿Sí? La que se está presentando con el anterior valor, ese total nos debe dar 70, y después tenemos una frecuencia relativa acumulada en la cual se presentan los datos que se va dando la sumatoria con el dato anterior de la frecuencia relativa absoluta más la frecuencia relativa de la misma posición. Esta sumatoria nos debe dar 1. Después de esto vemos ya la presentación, que es graficar. Tenemos un diagrama de frecuencias en el cual estamos presentando los datos, la edad de los hijos sobre la frecuencia absoluta. Las edades de los hijos van desde 1 hasta 10, siendo, como lo dije anteriormente, 10 la mayor cantidad de años y 8 con un valor total de 4, ¿sí? También lo presentamos la empresa deberá entregar 70 regalos, el porcentaje lo presentamos de forma circular para dar una parte porcentual mejor.
En el punto número 2, damos que se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, en este se encuentra en la tabla siguiente. Tenemos la tabla que nos presentan, de esa tabla hacemos el recuento es igual a 70, con lo que el recuento sería el total de la muestra 30. El primer paso sería hallar el rango, con lo que tomamos el dato mayor y le restamos el dato de menor valor. Entonces, el elemento mayor, que sería 11.9, y el elemento menor, que sería el 10.2. Esa resta daría 1.7. El segundo paso sería determinar el número de intervalos. El número de intervalos sería raíz de 30, que es la raíz el total o el total de la muestra. Entonces, raíz de 35.47 lo aproximamos a 5. Y el tamaño del intervalo es el mismo valor de 1.7 anteriormente en el rango sobre el 5, que es el número de intervalos. Entonces, eso sería 0.34 y lo aproximaremos a 0.3. Los intervalos que vamos a presentar es de 10.2 a 10.54 y así sucesivamente. Vamos a tomar valores de 10.2 a 10.540 y de 541 a 880 y así sucesivamente. Tenemos los elementos, tenemos las frecuencias y esta sumatoria nos daría 30, esta sumatoria nos daría 1, igualmente como se realizan en los puntos anteriores. El cuarto paso ya sería graficar. En la mayor cantidad de tornillos fue la serie de 10.2 a 10.540 con un total de 10 cantidades, y la de menor fue de 11.22 a 11.56, que nada más tuvo 2 cantidades. En el punto número 3 ya nos están dando el gráfico, ya nos están dando un gráfico y de él debemos interpretar. El gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones, en total hay 110 empleados, ese sería el total de empleados. Realice la tabla de frecuencias adecuadas para la información por el personal de cada sección. Entonces, organizamos los datos, en este caso nos están dando un total de datos por área. Entonces, administraciones de 9%, corte de 9%, armado de 11% y así sucesivamente. Entonces, para hallar el número de empleados, lo que hacemos es una regla de 3 simple. Lo que hacemos es una regla de 3 simple en el cual el porcentaje lo multiplicamos por el número total de empleados y así sucesivamente, siendo la costura el mayor porcentaje de trabajadores y la bodega con menos la parte comercial con menos trabajadores. Hallamos lo mismo, tenemos un elemento, una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa, una absoluta acumulada, una relativa acumulada, la parte de porcentajes, y empezamos a organizar los datos. En administrativo sería 10, lo que nos da una frecuencia relativa de 0,09, y vamos haciendo una división, ¿sí? El valor de la frecuencia absoluta sobre el total, como lo mostramos acá. Después de eso tenemos una frecuencia absoluta acumulada, que sería la sumatoria de cada una de las frecuencias absolutas, y vamos acumulando hasta dar un total de 110 empleados. Asimismo, tenemos una frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia relativa con la sumatoria de los anteriores porcentajes, y así. Para el tercer paso graficamos, entonces tenemos acá los empleados por área, como lo nombraba anteriormente, la parte de costuras, se presenta un total de 28 trabajadores o 28%, y la parte comercial, que tendría un valor de 4. Muchísimas gracias. Esto fue una parte de estadística descriptiva. Esperamos que hubieran comprendido todos los conceptos, que hubieran quedado claros los ejercicios. ¿Y algo más que aportar, compañeros? No, creo que lo importante es de que este trabajo pues le haya garantizado pues más que todo al tutor y a todos los compañeros que puedan entender y comprender un aprendizaje de esta estadística que claramente va efectiva para todos. Pues la gracia también de este trabajo es presentar, como quien se dice, la parte de los datos que podemos presentar, de los datos que podemos obtener de las empresas con nuestros trabajadores, aplicarlo a la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que pues con los datos sociodemográficos vamos a tener que realizar un reconteo de los datos, una organización de los datos, sacar, digamos, por ejemplo, cuál es la mayor porcentual y presentarlos a nuestros empleadores. Sí, esperamos que esto les sirva a muchos más compañeros, que la explicación haya quedado claro. Y ya, muchas gracias. Buenas
noche. Gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta luego, que